Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo de nuevo desde esta zona de mi canal donde les comparto un poco de mi experiencia leyendo diferentes libros de mi lista de lectura. Hoy pues tengo la oportunidad de compartirles cómo me fue leyendo un libro que es bastante especial por diferentes razones. Una de ellas es porque es un libro de un autor que pues es muy reconocido, pero que es el primer libro de este autor que voy a estar haciendo en el canal. Para los que han estado pues pendientes de mis otros videos, estaba en el proceso de hacer una lista de lectura cronológica con Gabriel García Márquez, y pues se podría decir que oficialmente ya terminé esa lista de lectura. Sin embargo, para los que conocen al autor, conocen a Gabo, por supuesto, saben que este año salió una obra póstuma, una novela que él no publicó mientras estuvo con vida, pero pues que sí estaba, se podría decir que casi que completa. Y pues ese libro aún no lo he leído, entonces por eso digo que se podría decir que ya terminé oficialmente esa lista de lectura, pero pues tengo planeado por supuesto leérmelo, y cuando lo haga pues les compartiré un poco de cómo me fue con esa historia, que la verdad es que tengo muchas expectativas. Entonces pues básicamente hoy voy a compartir cómo me fue leyendo un libro de otro autor que es uno de mis autores favoritos también, y que pues no lo había compartido en el canal porque pues me pasó algo muy curioso que pues les voy a explicar un poco de qué fue lo que pasó. Pero pues para que sepan de una vez de qué libro les voy a contar hoy. Tuve la oportunidad de leer este libro que se llama Holly, de Stephen King. Y pues Stephen King es muy conocido pues porque tiene muchas novelas, muchas de las cuales han sido películas, series. Es uno de mis autores favoritos, como pues ya lo estaba mencionando. Sin embargo, pues este no es obviamente mi primer libro de él. En realidad, con Stephen King yo ya hice el ejercicio que hice con Gabo. Yo ya me leí todas sus obras de manera cronológica. Me tomó bastante tiempo, más de 2 años. Sin embargo, pues yo no compartí ningún video acá porque yo hice esa lista de lectura antes de empezar a compartir mis experiencias con los libros aquí en el canal. Entonces, cuando yo empecé con el canal, ya había terminado con esa lista de lectura de King. Y entonces, pues no hice ningún video de esa experiencia. Sin embargo, sí tengo planeado volverme a leer todas sus obras, todas sus novelas y sus libros de cuentos. Sin embargo, pues lo voy a empezar a hacer de manera un poco más paulatinamente en el transcurso de los próximos meses. Sin embargo, pues como este libro que les voy a compartir hoy, Holly, es uno de los últimos que sacó, dije pues voy a arrancar compartiéndoles los videos con este. Y ya luego pues retomaremos de manera cronológica, empezando desde el primero, que fue Carrie, y de ahí en adelante pues todos los demás. Eso sí, ese es un proceso, eso es un viajecito, ¿no? A los que conocen a Stephen ya saben, él es uno de los autores más prolíficos que existen y tiene una cantidad de novelas. Entonces eso toma tiempo, pero la verdad es que es un viaje bastante chévere que tengo muchas ganas de volverlo a hacer. A pesar de que recientemente lo terminé, la verdad es que me gustaría mucho volverlo a hacer y pues poderles compartir cómo me va con eso. Entonces, básicamente ese es el contexto en el que me encuentro hoy, y les explico como para que también estén un poquito en ese contexto, porque siento que es muy importante tenerlo presente al hablar de este libro en particular. Entonces, ¿qué pasa? Como voy a seguir la misma dinámica que hago siempre, ¿no? En este video voy a hacer una primera parte hablando de las generalidades de este libro, de qué trata, personajes, cómo me fue leyéndolo, y voy a dejar una segunda parte con spoilers para quienes ya se lo leyeron, para hablar un poquito más acerca del final y otros detalles pues más puntuales. Sin embargo, este libro es bien particular para los que conocen a King, para los que no lo conocen. Resulta y pasa que Holly, que es el nombre del libro, es también el nombre de nuestra protagonista en este caso, es un personaje que ya existe en el universo de King. Es un personaje que ya conocemos, para los que ya hemos leído específicamente una trilogía, que es la trilogía, es una trilogía que es de un género que uno no pensaría que King escribe ese género, pero en realidad una de las cosas que a mí más me gustan de King es que él
escribe de muchos géneros, no solamente del terror o del horror o de esas novelas que de pronto uno cree que son las de él. Por ejemplo, cuando uno siempre habla de King, yo creo que mucha gente piensa en It, o mucha gente piensa en Salem Slot, el misterio de Salem Slot. Bueno, pero entonces él también tiene unas historias, tiene fantasía y también tiene policíacas. Y resulta y pasa que él hace unos años escribió una trilogía, y en esa trilogía, que es la trilogía de Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia, esos son los tres principales, ¿no? Básicamente, en esa trilogía él nos introduce a Holly como un personaje secundario. Ella es un personaje secundario de esa trilogía. Luego Holly vuelve y aparece en un libro que se llama El visitante, y luego vuelve y aparece en un cuento, una historia corta de una recopilación que se llama La sangre manda. Entonces Holly, para los que ya conocemos a King y hemos leído estas historias que acabo de mencionar, Holly es un personaje que ya nosotros conocemos, ya nosotros la conocemos, nos hemos encariñado con ella. Personalmente a mí me gusta mucho ese personaje. Entonces, claro, cuando yo me enteré que King iba a sacar una novela enfocada pues completamente en ella, pues yo tenía muchas expectativas, y pues esta es la novela. Entonces creo que es muy importante tenerlo en cuenta, además porque, por supuesto, si ustedes no se han leído esas historias que ya les mencioné y quieren leerse Holly, muy posiblemente aquí se van a encontrar detalles y spoilers de esas otras novelas. Entonces, si ustedes de pronto quieren leer esas otras historias y no quieren spoilearse, yo les recomendaría que se la leyeran antes de leerse Holly. O si solamente se quieren leer Holly y no les interesan las otras, pues entonces pues ya ahí no hay problema. Entonces creo que eso es un detalle pues a tener presente, ¿no? Entonces, bueno, ya sin más preámbulos a ese respecto, creo que pues eso es un punto importantísimo. Voy a empezarles hablando de cómo me fue leyendo Holly. Entonces, para la parte sin spoilers y de las generalidades, simplemente pues contarles, esta novela fue publicada el año pasado, entonces obviamente pues reciente, muy reciente. Como les decía, pues se llama Holly, y es una novela que no es que sea larga, obviamente sí, tiene más de 600 páginas, como lo ven es bien gordito, pero en realidad pues, de nuevo, los que conocemos a King tiene novelas larguísimas. Y entonces 600 páginas en realidad pues no es tan raro. Para los que no conocen a King y me han estado mirando con mi viaje con Gabo, se darán cuenta que este es el primer libro de más de 600 páginas que voy a hacerle un comentario en el canal. Pero entonces sí, como les digo, yo ya estoy acostumbrada a leer libros de más de 600, 700, 1000 páginas. Entonces este pues en realidad no es que me hubiera parecido tan horriblemente largo. Y además, otra cosa que creo que es muy importante tener en cuenta es que este libro, como les mencionaba, es un poquito del género, yo considero pues un poquito de la novela policíaca. Y yo lo he mencionado varias veces, a mí me gusta mucho ese género, me encanta leer ese género. Me gustan muchos géneros, pero la policíaca, la thriller, el misterio, todo lo que tiene que ver con detectives, a mí me fascina. Entonces, por más largos que sean esos libros, o sea, yo siempre los disfruto y me la paso, pues mejor dicho, muy bien leyéndolos, se me pasa el tiempo muy rápido. Entonces, eso me pasó con esta historia, ¿no? El libro, pues, como les mencionaba, sí, básicamente trata es como de un misterio a resolver. Aquí en la parte de atrás de la carátula tiene un resumen súper cortico. Dice: una joven desaparecida, 2 profesores con un terrible secreto, una detective extraordinaria que no se detendrá ante nada. Entonces ahí ya como que nos dan obviamente una idea de qué va a tratar esto. Obviamente Holly es el centro de todo como la detective, pero nos hablan también de que hay como que un misterio de desaparición y que hay 2 personajes que aparentemente tienen un secreto. Y entonces ahí nos empiezan a poner un poquito como cuál va a ser el tono de la historia. Ya si uno se va hasta, en este caso, pues a esta encuadernación, en la parte de aquí se encuentra uno con una versión más larguita de lo que se va a tratar el libro. Entonces yo voy a leerles un poquito así como para entrar en detalles. Y entonces nos dice acá: cuando Penny Dahl contacta con Finders Keepers para que le ayuden a encontrar a su hija, algo en la voz desesperada de la mujer hace que Holly Gibney se vea obligada a aceptar el trabajo. A poca distancia del lugar en el que Bonnie Dahl desapareció, viven los profesores Rodney y Emily Harris.
son la quinta esencia de la respetabilidad burguesa, un matrimonio octogenario dedicado de académicos semi-retirados. Nadie diría que en el sótano de su impecable casa forrada de libros esconden un secreto directamente relacionado con la desaparición de Bonnie. Sin embargo, los Harris son astutos, pacientes y despiadados, y obligarán a Holly a emplear sus habilidades al máximo y a arriesgarlo todo si quiere cerrar el caso más oscuro al que se ha enfrentado jamás. Entonces creo que ese resumen o esa sinopsis pues le da a uno todo lo que necesita como para decidir si le va a gustar el libro o no. Yo cuando lo leí dije, este es de ese tipo de libros que a mí me gustan. Y bueno, acá nos dan varios nombres, varios detalles. Entonces, como les digo, esto ya básicamente sirve, como les comentaba, como sinopsis. ¿De qué se trata el libro? De esto se trata básicamente. Tenemos que a Holly la llama Penny Dahl, y Penny Dahl es la mamá de Bonnie. Y Bonnie es una chica que desapareció un día. Y la llama para contratarla, pedirle que le ayude a encontrarla. Y también nos mencionan dos personajes, los profesores Harris, el matrimonio Harris, Rodney y Emily, que nos dice que son semi-retirados, mayores de más de 80 años, muy académicos y que aparentemente tienen un secreto en su sótano, que está directamente relacionado con la desaparición. Y entonces, ese es básicamente el contexto en el que se centra toda la historia de Holly. Para hablarles un poquito ya más de cómo va la historia de los personajes, creo que pues es bueno hacer un par de pronto de aclaraciones. Aquí nos mencionan Finders Keepers. Finders Keepers es el nombre de la oficina, de la agencia, de la empresa que tiene Holly, que es de detectives. Ellos resuelven casos. Y Finders Keepers, pues obviamente ahí trabaja Holly, pero también trabaja otro personaje que se llama Pete. Pete es un oficial retirado de la policía. Ese es un personaje que aparece en las otras historias también, que ya les mencioné al inicio, y también aparecen otros personajes que son Jerome Robinson y Barbara Robinson, que son dos hermanos, que igualmente los conocemos en los otros libros de King, que pues están conectados con Holly. Esos son es como el equipo de Holly, por así decirlo. Jerome y Bárbara tienen sus cosas yendo, ellos son jóvenes, están en sus proyectos, que acá es parte central de la historia, la verdad, esos proyectos de Jerome y de Bárbara. Pero ellos también ayudan a Holly de vez en cuando ella pues necesita como hacer investigaciones pues más pequeñas y demás. Y pues hay una situación que me parece muy particular que se toca en este libro y que King la maneja, y es que el contexto del libro también se da en medio de la pandemia por COVID-19. Entonces este libro, lo que sucede, nos encontramos con que también de alguna otra forma King usa la historia para hacer como pues alusión a todo lo que está sucediendo por COVID, todo el tema de los antivacunas, todo el tema que de las mascarillas, de saludarse con el codo y demás. Entonces en todo el libro uno se encuentra con esos detallitos. Me pareció bastante curioso pues porque nosotros en estos momentos pues ya hemos salido como de esa etapa, pero en su momento pues se vivió también, ¿no? Todo el tema de estar encerrados, de que no se podía saludar de la mano, ni de abrazo, ni de pico, ni de nada. Entonces me pareció bastante curioso verlo retratado en el libro, y sobre todo pues obviamente teniendo en cuenta que esto está, el set pues hablando de geográficamente es por supuesto en Estados Unidos. Aparte de eso, nos encontramos con que obviamente pues Holly es un personaje muy particular, a mí me gusta mucho. Ella es una persona muy introvertida, es solitaria, tiene una forma de ser muy muy particular, que obviamente se ha venido desarrollando en el transcurso de los libros anteriores. Entonces cuando uno llega a este punto, ya ella ha avanzado mucho y ha cambiado mucho de como uno la conoce en el primer libro, que es Mr. Mercedes. Pero igual, o sea, siento yo que de todas formas, como les mencionaba, si ustedes no se quieren leer los otros libros, pero se quieren leer Holly, el King hace un poquito, o sea, como que hace un recorrido no muy extensivo, pero sí toca muchos puntos de la vida de Holly antes, de todo lo que ha pasado en los últimos años y de cómo ha llegado a este punto. Entonces lo ayuda a uno como ponerse también al mismo nivel, como a equilibrarse. Obviamente yo personalmente sí recomendaría leer las historias anteriores, porque siento que sí tienen mucha influencia en diferentes momentos sobre la forma en cómo se dan las cosas acá. Pero pues como también digo, en general pues el libro ayuda de todas formas a ponerlo a uno un poquito al corriente. Y entonces pues hablando como tal de el centro
del nudo, obviamente, de esta novela. El nudo básicamente son las desapariciones. Y me parece muy interesante lo que hace King en este caso. Él nos cuenta la historia en el transcurso de casi 10 años. El libro empieza en el 2012. En el 2012 con una desaparición. Y nos empieza a contar en el 2012 cómo sucedió esa desaparición. Y luego salta al 2021, que el 2021 es como el presente en el que pues está relatado el libro como tal. Y empieza a hacer como unos saltos. Entonces la historia, el libro, no sigue una línea temporal directa, sino que tiene unos saltos en el tiempo. 2012, 2015, 2018 y 2021. Llega un punto en el que como que las fechas van colisionando de alguna forma y llega un punto en el que todo se acomoda ya en el presente. Pero por una gran parte del libro nos encontramos con esos saltos. Igual pues no tiene pierde porque King siempre al inicio de los apartados pone la fecha. Entonces no hay forma pues de perderse por ese lado. Otra cosa que me pareció bastante curiosa es que el libro está narrado en presente. Normalmente pues uno encuentra muchos libros, o pues la mayoría por lo menos, de los libros están narrados en pasado. En este caso no, está narrado en presente. Me pareció un detalle bastante curioso, porque además también siento que sí le cambia mucho el tono y le cambia un poco la forma en la que uno como lector puede como experimentar lo que está sucediendo. Pero pues siento yo, o sea, me pareció una buena lección, o sea, siento yo, a mi parecer, me gustó mucho cómo fue narrado en presente y cómo eso sí le hizo un cambio a un poquito al tono y a la experiencia de lectura. ¿Qué más les puedo así como contar un poquito acerca de, bueno, como les mencionaba, básicamente nos encontramos con que a Holly le llega esta llamada de Penny. Penny está preocupadísima porque su hija se desapareció una noche de la nada y pues ella empieza a investigar ese caso. Y a medida que empieza a investigarlo se empieza a dar cuenta de diferentes cosas, como que ese caso pues no es un caso individual, sino que muy posiblemente está enfrentándose a unos asesinos en serie y con que el patrón que se usa es muy particular. Me gusta mucho que, pues obviamente no quiero revelarles muchas cosas porque de verdad... siento que los libros de estos así que son como detectives y de policíacos tienen mucho que se puede revelar como spoilers y eso le quita mucho la experiencia, pero o sea, así como para decirles un poquito, me gusta mucho que King nos muestra la perspectiva no solamente de Holly, sino también de otros personajes como Bárbara, como Jerome, por ejemplo, pero también nos muestra la perspectiva de los villanos de la historia, nos muestra la perspectiva de los que son... los que están encargados pues de que las cosas pues estén sucediendo y de las desapariciones, ¿no? Siento yo que eso no es un spoiler, porque pues como les mencionaba, ya eso lo dice la carátula del libro, nos habla de que dos profesores con un secreto y luego nos dicen que el matrimonio Harris tiene un sótano por allá que hacen cosas raras. Entonces cuando uno entra a la historia y uno, por ejemplo, se encuentra con los personajes de los profesores, uno ya sabe que ellos tienen ahí algo raro. Pero entonces King me gusta mucho que él nos cuenta la historia desde ambas perspectivas, la perspectiva de nuestros héroes, pero también la perspectiva de nuestros villanos. Y siempre me pareció que es una forma de definitivamente ayudar a que el lector pueda tener una mirada más global, por supuesto, de todo lo que está sucediendo, pero también como de pronto no simpatizar con los villanos, aunque a veces sucede, pero sí darse cuenta de por qué ellos están haciendo lo que están haciendo, cuál es ese impulso, qué es lo que los lleva a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, en este caso, eso sucede. Además, porque personalmente yo me sentí bastante, no identificada, pero sí me llamaba mucho la atención siempre que hablaban de los profesores porque son académicos y yo pues también me considero una persona académica y especialmente el matrimonio pues está compuesto pues por Emily y por Rodney. Emily es del área de letras, de literatura, pero Rodney es del área de ciencias biológicas, él es un biólogo nutricionista. Y yo yo también soy bióloga. Entonces, claro, cuando yo me encontré con ese detalle, yo de una vez dije, ay, no puede ser, pues King pues está usando mi profesión y pues no parece que lo use de buena forma en el sentido en que lo escoge precisamente como uno de los villanos. Y entonces, personalmente, a mí eso me generó todavía más interés porque yo decía, pero ¿por qué este señor, o sea, una persona académica se mete en este tema? Especialmente porque cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de por qué ellos hacen lo que hacen, uno dice, uy, no, pero ¿qué es esta cosa tan
pues tan oscura. No lo voy a decir, obviamente lo mencioné ahorita con los spoilers, pero sí llega un punto en el que, o sea, yo me acuerdo que a mí inmediatamente me dio, o sea, me impactó mucho. Sí, me impactó mucho, físicamente me impactó, me generó un impacto. Y esto es muy común con libros de King. La verdad es que otras historias de King que yo he tenido la oportunidad de leer, me ha pasado lo mismo, que físicamente me generan algún tipo de impacto, algún tipo de repulsión. Este libro también lo logró. Entonces siento yo que King es muy bueno haciendo eso. Entonces, porque él usa mucho las descripciones, ¿no? Él es muy descriptivo, King es muy descriptivo, a King le gusta dar muchos detalles, y en este libro pues o sea, si nunca han leído a King, uno acá se da cuenta. Los que ya conocemos a King, pues la verdad es que habían habido historias mucho más descriptivas, que son pesadas, pero pues acá también uno, por lo menos yo personalmente me sentía afectada físicamente por algunas de las descripciones que nos daban. Entonces, pues para no alargarme mucho más en este apartado y pasar a la parte con spoilers, simplemente decirles, yo como les mencionaba, a mí me gustó mucho la historia. Tiene todos los elementos de una novela policíaca o como de detectives que uno pues esperaría, ¿no? Una detective principal, todo un proceso de investigación, de hacer preguntas, de buscar pistas. Como les digo, cuenta con la perspectiva de los villanos, que eso también le añade, a mí siempre me ha encantado cuando los libros de policía, de policíacos y de thriller usan esa herramienta. Y pues nos llevan a desarrollar un caso durante varios años, pero de una manera que pues yo digo no tiene pierde, no, a mi parecer no fue aburrido tampoco, yo estuve bastante entretenida y pues nos llevan hasta el final. Entonces a mí me gustó, yo lo recomiendo para las personas que les gusten las historias de detectives, de casos de desapariciones, policíacas, de misterio. Siento yo que tiene los elementos típicos del género y pues obviamente con el estilo de King, que King por supuesto tiene su estilo particular y su narración particular, pero pues para ese tipo de personas que les gusta ese género, a mí me parece que les puede gustar Holly también. Para los que seguimos a King o nos gusta King, como también les digo, nos gustó la trilogía de Bill, que pues Bill es el personaje principal de Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia. Y si les gustó Holly, pues en esas historias o en El visitante o en La sangre manda, creo que también les puede gustar, por supuesto, volverse a encontrar con Holly aquí y con otros personajes como Bárbara y como Jerome. Si a ustedes les gusta de pronto Stephen King, pero otros tipos de Stephen King, o sea, otros estilos, no sé qué tanto les pueda gustar este. Eso creo que ya depende mucho es qué tipo de seguidor de King es uno, ¿no? A mí me gustan todas las de King y todos los géneros, pero como yo tengo esta debilidad especial por este género, entonces a mí me gusta mucho. Entonces, pues nada, básicamente pues voy a dejar hasta aquí esa parte. Voy a hablarles un poquito acerca de los spoilers. Y bueno, lo primero que pues a mí me gustaría mencionar cuando en la parte de spoilers es el motivo de las desapariciones. Porque King no lo revela inmediatamente. O sea, cuando nosotros nos encontramos con el primer caso, que es el de Jorge Castro, nos encontramos con Jorge Castro y pues nos hablan un poco de cómo lo secuestran los profesores y se desaparece y luego como aparece en la jaula que ellos siguen en el sótano. Eso me acordó mucho, por ejemplo, a You, a los que se han visto You, pues en este caso pues era pues todos los que están en You es una jaula de cristal, en este caso pues era una jaula de barrotes, pero pues yo me acuerdo que yo decía, bueno, pero ¿por qué los están secuestrando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Los matan? ¿Qué hacen con ellos? O sea, ¿qué pasa? Con el paso del tiempo y como que habían unas conversaciones que tenían los profesores y botaban unos datos allí, yo empecé a hacerme una idea. Y yo dije, esto suena como canibalismo. No sé por qué, en qué momento yo dije, ¿será que estos manes son caníbales? Pues este matrimonio. Y especialmente cuando nos empiezan a revelar todo el tema de que Rodney, pues como investigador, como científico, tenía una obsesión con el tema de la nutrición y de la carne y el consumo de carne. Entonces yo empecé, o sea, a mí me empezó de una vez, yo como que, ay, no puede ser, ¿será que estos se están comiendo a esta gente? Claro, cuando llega el momento de la revelación, que en algún momento hablan
y no me acuerdo exactamente en qué punto fue, pero hacen ya como una revelación muy entre líneas de que sí, básicamente se están comiendo a la gente. Yo me acuerdo que, especialmente cuando hablaban de las recetas, ¿no? Que hacían los postres con los sesos y la grasa que sacaban para untarse en las articulaciones. Yo me acuerdo que a mí se me revolvió el estómago y muchas veces, casi hasta el final, tuve sensación de náuseas, porque como King es tan bueno detallando, y entonces describía y daba unos detalles allí que inmediatamente, era como demasiado visual, por lo menos para mí, y yo llegué a sentir esa sensación de malestar físico, que como yo digo, a mí con King me ha pasado muchas veces, pero acá también me pasó y yo no esperaba que me pasara. Pero claro, siento que eso, cuando se dio esa revelación, yo dije, ay no, pero esta gente, y claro, nos hablan un poco, y por eso yo decía, a mí me gusta mucho cuando nos dan esa perspectiva del villano, y uno tiene la oportunidad de más o menos entender la razón por la que ellos hacen lo que hacen. Y en este caso, este señor estaba loco, obviamente, tenía sus teorías, que obviamente tener teorías es válido, especialmente en la ciencia, pero una cosa es tener una teoría y otra cosa muy diferente es actuar, especialmente cuando se sabe que no es ético, que era en este caso. Obviamente el consumo de carne humana pues no es algo legal, no es algo ético, no es nada, no se puede básicamente. Pero me pareció muy interesante, especialmente ver cómo se vuelve para ellos obviamente una investigación que abarca tanto tiempo además, ¿no? Cuando nos cuentan, bueno, en el 2012 fue el primero, luego en el 2015, luego en el 2018, luego en el 2021, porque era el tiempo que tardaba en el consumo de la carne humana y de todos los sesos y todo eso, tardaba en pasar el efecto, ¿no? Y que todo esto era porque ellos creían que el consumo humano les iba a dar pues más vida, que regeneraban las células, ¿no? Especialmente el hígado, ¿no? El énfasis que ellos hacen en el hígado. Hasta cierto punto yo decía, claro, racionalmente, y no, hay estudios en que sí hablan de que el consumo de muchas cosas puede ayudar a mejorar el tema de las neuronas y en general a dar más vida, pero no hasta ese punto, por supuesto. Y entonces, claro, nos muestran cómo ha sido como ese proceso de investigación que Rodney ha llevado, Roddy, como le dice Emily, y de cómo ha sido todo, porque pues él primero tiene unos problemas de artritis y también nos hablan de que él tiene Alzheimer, y se le ha empezado como a agudizar, pero especialmente por Emily, porque Emily tiene un dolor en el nervio asiático, pero pues pesadísimo, que la deja pero casi que tirada en la cama. Y como en el transcurso de la historia sí nos hablan mucho de que sí, claro, Roddy es como el que por su formación tiene un gran énfasis en el tema del consumo de la carne humana, pero es en realidad todo porque él ama a Emily y no le gusta ver a Emily mal físicamente. Es que cuando ella se pone mal, y mal es mal horrible. Me parecía muy curioso es porque, por supuesto, en medio de todo esto nos hablan de que ellos son un matrimonio muy fuerte y se aman. Ellos dos se aman el uno al otro, son todos muy cariñosos, pero obviamente de trasfondo tenemos esta historia de que sí, son muy cariñosos y se aman y han estado juntos durante mucho tiempo, pero es que son caníbales y son unos asesinos en serie. Entonces me parecía bastante interesante, por supuesto, encontrarse con ese contraste. Y pues, por supuesto, todo lo que viene por el lado de Holly, que la verdad lo que, como yo mencionaba, a mí me encantó encontrarme con Holly de nuevo, me gusta mucho como personaje, es muy interesante, tiene unos pensamientos y una forma de ser muy particular, que creo que pues precisamente la diferencia mucho de otros personajes y de otros héroes o de otros detectives que uno conoce. Ella es inteligente, pero pues tampoco es que sea un Sherlock Holmes o un otro detective de esos que pues son muy reconocidos en la literatura. No, ella está todavía en su proceso de aprendizaje y comete errores, que eso me parece que pues también pues obviamente le da más esa humanidad pues que ella tiene, por supuesto. El hecho de que ella está pasando en el libro nos la pone, está pasando por un proceso personal muy, muy particular, que es la muerte de su mamá. Para los que conocemos, por supuesto, el trasfondo de la historia familiar de Holly, la relación con la mamá siempre ha sido pues horrible, y pues ver cómo a ella, aún con esa relación, a ella le afecta mucho la muerte de su mamá, empieza a descubrir muchos secretos, y en medio de todo el libro es también como ese proceso de reconciliarse con la muerte de la mamá, con el luto, todo el tema del COVID también me parecía muy curioso, como ya lo mencionaba.
cómo nos muestran también muchos de esos personajes que son antivacunas y cómo un lado miraba al otro lado como si estuviera loco y viceversa. Eso pasó, por supuesto, en la vida real, todos sabemos que eso pasó. Entonces, hacer que el libro se diera precisamente como en ese contexto, siento yo que también ayudó mucho a que, por ejemplo, pasaran muchas cosas que, digamos, evitaran que el caso se hubiera podido resolver más rápido, que eso lo mencionan mucho. El tema de que la policía y los hospitales estuvieran muy enfocados en temas de COVID y, por lo tanto, cuando desaparecían personas, pues las investigaciones no eran tan profundas, especialmente las de los últimos, bueno, la de Bonnie especialmente, que se dio precisamente en un tiempo de COVID, y ver cómo todo eso se va desarrollando, o sea, todo lo que King nos pone en contexto y del ambiente y lo que está pasando, ayuda a construir en general, obviamente, el arco de la novela, y todo ayuda a que el caso se dé o no se dé de cierta forma o de otra. Llega un punto en el que, pero siento yo que eso pasa con todas las novelas detectivescas, en el que uno está como que, ay, pero ¿por qué esta persona no habla con esta otra persona? Eso resolvería más rápido el caso. Me pasaba mucho cuando llegábamos a los apartados de Bárbara, por ejemplo, que Bárbara fue muy importante porque ella tenía ese último caso, el primer caso, ella sabía de ese caso, pero ella no lo había conectado con el caso de Holly, pues porque ella estaba enfocada en todo el tema de la poesía. Y eso definitivamente siento yo que retrasó mucho que pasara todo o se resolviera todo al final, pero pues todo eso se usa al final, como uno dice, para ayudar a la trama y para darle como más tensión pues al proceso. Pero pues sí, la verdad es que a mí yo disfruté mucho leer la historia cada vez que íbamos al pasado y nos contaban cómo era que los profesores viejitos y todo tenían ya un mecanismo de cómo secuestrar a la gente y desaparecerlos, el patrón que usaban. Me parecía muy particular también inicialmente cuando se dio el primero, ¿no? Porque como les mencionaba, el libro arranca con Jorge Castro, nos hace la mención, bueno, primero es de, pues es como como hispano, ¿no? Nos hablan un poco de como que tiene herencia hispana, pero aparte de eso es gay. Y entonces cuando pasó eso, y claro, nos hablan de que Emily es bien homofóbica. Y la verdad es que usa lenguaje bastante fuerte. Y entonces, claro, yo me acuerdo mucho que cuando sucedió eso, yo de una vez pues empecé a hacer mis propias teorías. Y yo, ¿será que es que ellos buscan gente de pronto así como de minorías? Porque son crímenes como de odio, que es lo que pues uno conoce hoy en día, los que se llaman crímenes de odio. Luego, cuando pasa también, bueno, con el segundo no parecía un crimen de odio, pero luego cuando nos hablan, por ejemplo, del personaje de Ellen, que fue otra víctima, y que nos decían es que es negra. Entonces, y también racista, morir, homofóbica, esa señora Emily, y yo por un momento dije, uy, pero esta señora ¿qué? Me hizo pensar mucho, me acuerdo yo, especialmente la primera desaparición, la de Jorge, me hizo acordar mucho de cómo empieza, por ejemplo, It, para los que se han leído It. También empieza y también un poquito tiene sus connotaciones un poquito homofóbicas. Recién, o sea, tan pronto empecé yo a leer de una vez pensé en It y yo, ay, mira, ve. Y es muy chistoso porque no sé si los que son fan de King se dieron cuenta o de It, pero hay un momento en el que hacen una referencia a It, por ahí, con la bicicleta, con Silver. Me pareció bastante chévere encontrar varias como referencias a cosas como de cultura general. Estaba eso, por ejemplo, hubo un momento en el que hicieron una mención a Gabo, precisamente. Yo como acabo de terminar la lista de lectura de Gabo, me pareció súper curioso. Hasta a Dexter, pues que pues los que saben, pues es una serie basada en un personaje que también es un asesino en serie. Entonces, muchos detallitos por allí que siento yo que le alimentan a uno mucho el proceso de lectura y que, digamos, en mi caso, como yo estoy familiarizada, por ejemplo, pues con Gabo, con Dexter, porque pues yo me vi toda la serie, y con It, porque por supuesto It, ahí lo tengo y se ve detrás. Es uno de mis libros favoritos de King. Entonces yo dije, no, pues genial acá. Eso me ayudó mucho también a conectar bastante con el libro. Y entonces sí, pues básicamente ya pues para ir cerrando el libro, el video y todo el proceso pues de lo que fue todo el trabajo que tuvo que hacer Holly para llegar pues al resultado final, pues a mí me pareció pues bastante chévere, o sea, como les digo, muy entretenido personalmente.
es un poquito triste y yo pues, sentí un poquito el impacto de lo que hacían estos señores. No solamente por el tema del canibalismo, que como digo, físicamente me afectó, sino también porque pues escogían personas que cuando, digamos, por medio de los familiares o de las personas cercanas, uno conocía un poquito de estas víctimas, a mí personalmente me daba mucho pesar. Entonces como que King logró también darles, a pesar de que ellos aparecen relativamente en periodos muy cortos, que es cuando nos relatan las desapariciones, King logra también darles esa humanidad suficiente como para que uno como lector pues sienta pues esa empatía y esa lástima por el destino que les tocó. Me pasó especialmente, por ejemplo, con Cary, el chico de la bolera, porque es súper buena persona él, y luego como nos cuentan que es que era amigo de Roddy, se consideraba amigo de Roddy, y ese viejo, bueno, en fin. Y luego, por ejemplo, el caso del niño, de Peter, si es Peter o Pete, bueno, el niño, que fue porque no les funcionó el plan con Ellen, les tocó salir a buscar a otro y ese otro resultó ser un niño. Y entonces ese, por ejemplo, y cuando nos hablan de cómo la mamá entra pues a ayudar también un poco a conectar ese caso con el caso de Bonnie, también a mí personalmente me impactó. King no le da miedo usar niños y matar niños, porque eso también ya sabemos que lo hace, ni matar protagonistas, o sea, él es... Por eso yo, o sea, siento yo que en parte me ha ayudado mucho ya saber y haber leído todos los libros de King, porque ya uno sabe que con King uno no se puede ir a la segura con ningún personaje en particular. Él mata a quien quiera. Y entonces, claro, desde el inicio también me parece interesante es que Holly, cuando toma el caso, ella desde el inicio dice, esa muchacha ya está muerta. Y sí, o sea, llega un punto en el que cuando vamos avanzando en el tiempo y avanzamos hasta la última desaparición, que es la de Bonnie precisamente, y a cómo llega precisamente el proceso con Bonnie y el día en que la secuestran, es donde más nos damos cuenta un poquito de cómo era el modus operandi de ellos después de capturarlos. Nos muestran un poquito de cómo es el proceso al final. Pero sí, o sea, llegó un punto en el que yo también dije, no, sí, esa muchacha ya está muerta. Sobre todo cuando nos hablan de que ellos, después de estar mal físicamente, empiezan a estar mejor. Yo, no, ya se la comieron, porque entonces... pero sí, o sea, personalmente siento yo que King también hizo un buen trabajo ahí. De alguna otra forma, llevarnos a mí personalmente a sentir ese proceso de lástima por las víctimas. Entonces siento yo que eso también es importante, especialmente en ese tipo de novelas, ¿no? Que no sea solamente el caso, sino por supuesto la humanidad detrás de los personajes y especialmente las víctimas. Y que pues, o sea, al final el libro tiene un final feliz en el sentido de que logran capturarlos. Bueno, Holly hasta los mata, que también, o sea, yo digo genial, Holly es severa porque pues no es la primera vez, obviamente en los otros libros también se ha enfrentado a cosas horribles y ha salido pues victoriosa, y en este caso la forma en la que también logra matar a los profesores, yo dije severa, esta vieja severa pues. Pero lo que nos mencionan y que me parecía muy 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 chévere también como uno de los mensajes pues del libro hacia el final es el tema de que Holly se siente realmente impactada, es porque ella se ha enfrentado anteriormente a casos, pero han sido como o sea, los malos han sido influenciados por algo, normalmente cosas sobrenaturales, monstruos, demonios, cosas que, o sea, algo externo hace que la persona actúe de esa forma. Pero en este caso ella decía, y no solamente ella, sino pues, por ejemplo, Izzy, que es también pues es oficial también de la policía activa, que ayuda un poco, y como dicen es que cómo es posible que haya ese tipo de maldad en personas humanas y creadas solamente, o sea, no porque algo los afectó, sino porque, o sea, porque simplemente son malos. Y siento yo que esos son, o sea, personalmente también siento yo que esos definitivamente los mejores tipos de villanos, a mi parecer, cuando yo leo pues esas historias de detectives precisamente, es cuando uno puede ver precisamente hasta qué punto puede llegar la maldad de una persona. Y no porque, exacto, no porque sea poseído, no porque sea afectado por algo de otro mundo, del más allá, como ha pasado anteriormente en libros de King, sino porque es pura naturaleza humana. Y entonces pura naturaleza humana que se invoca en maldad. Y cómo eso llega a afectar de verdad a Holly. Yo entendía, por ejemplo, cuando hacia el final nos mencionan que Holly empieza a dudar si seguir con la agencia de investigación, porque ella decía, es que le generó mucho impacto darse cuenta hasta dónde puede llegar el ser humano, sin necesidad de una influencia externa. Pero me gustó también mucho la forma en como King al final cierra el libro, porque nos habla de que al final Holly toma la decisión
de que si bien no pudo salvar a Bonnie, que pues Bonnie al final pues era como el objetivo central, como empezó el caso, y lo que le encargó Penny, la mamá de Bonnie, era pues encontrar a la muchacha. Si bien no la pudo salvar, sí pudo salvar a personas en un futuro, de que cayeran también en las manos de esta pareja. Y eso es lo que la lleva a ella como a decir, yo todavía puedo seguir haciendo bien de esa forma, evitando más dolor. Entonces me gusta mucho pues como lo cierran ahí. King lo deja abierto, por supuesto, a que Holly pueda regresar en el futuro, nuevos casos, o sea, me gustó mucho eso, lo deja abierto a que nos podamos encontrar de nuevo con Holly. Y entonces sí, a mí la verdad es que me gustó al final. Me gustó lo que digo, todo el enfrentamiento final que Holly tuvo con los profesores y la forma en la que se terminó de resolver el caso. La verdad es que sí me gustó. Yo me siento pues satisfecha con la historia que me compartió King en este caso. Como les digo, eso puede ser de pronto porque a mí me gustan ese tipo de historias, pero en general siento que él hizo pues un buen trabajo, ¿no? Me mantuvo entretenida y me gustó bastante encontrarme de nuevo con estos personajes que ya conocía. Entonces pues esa fue mi experiencia leyendo Holly de Stephen King. Pues nada, ahí los invito a que ustedes me cuenten si ya se la leyeron, a ustedes qué les pareció, les gusta este género, les gusta especialmente que King cuente historias de este género o prefieren otro tipo de historias de King, qué libros han leído de King, cuáles son sus favoritos. Los que no se lo han leído, por supuesto, pues ya saben, invitarlos también, si les gusta este género, a que lo lean. Y pues nada, yo les voy a dejar ahí en los comentarios los links por si quieren conseguirse el libro. Para pues avanzar básicamente en los próximos videos. Tengo otros libros ahí pendientes. King acaba de sacar otro libro, una recopilación de cuentos. Vamos a ver si puedo pues conseguírmelo para leérmelo y comentarles cómo me va con eso. Y espero también pronto arrancar con una lista de lectura cronológica de King y compartirles también un poco de cómo me va con esos libros, que la verdad es que son una cosa loca, pero son muy buenos. Entonces pues nada, ahí les dejo el video. Me cuentan ustedes qué les pareció esta historia, qué les parece King en general y qué otros géneros y qué otros autores también les gustan. Espero que estén bien, que sigan leyendo mucho y nos vemos entonces en una próxima ocasión.